Hola chicos, en este vídeo vamos a ver la expresión decimal de una fracción. La expresión decimal de una fracción se ve en segundo, tercero y cuarto de la ESO. Y vamos a ver que a partir de la fracción irreducible, es decir, la fracción que ya no se puede simplificar más, vamos a ver qué tipo de decimal es. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un decimal exacto? Cuando el denominador de esa fracción tiene como factores primos el 2 o el 5 o ambos, es decir, o tiene el 2 o tiene el 5 o tiene los dos a la vez. En este caso, por ejemplo, 7 medios solo tiene el factor 2, entonces cuando hacemos esta división, esta fracción irreducible es igual a un número decimal exacto, porque el denominador solo tiene de factor el 2. Otro ejemplo, 9 quintos. 9 quintos, el denominador solo tiene el factor 5. Luego, cuando hacemos esta división, 9 quintos, esta fracción es igual a un decimal exacto, 1,8. 9 veinteavos. Este denominador, el denominador 20, si lo descomponemos en factores primos, es igual a 2 al cuadrado por 5, es decir, tiene de factores primos el 2 y el 5. Estamos en el caso de ambos. Entonces, esta fracción es equivalente o es igual al número decimal exacto 0,45, ¿vale? Entonces, cuando tenemos fracciones irreducibles donde el denominador solo tiene de factores el 2, el 5 o ambos, el número va a ser igual a un número decimal exacto. Vamos a ver cuándo nos vamos a encontrar decimales periódicos puros. Primero, recordamos lo que es un decimal periódico puro. Un número decimal periódico puro es el que tiene infinitas cifras periódicas que se repiten a partir de la coma. Por ejemplo, esta, 1,333, aquí pongo puntos suspensivos porque eso es infinito y lo podemos poner como 1,3 y con el arco encima. Esto nos indica que el 3 se repite y que es el periodo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a encontrar que una fracción es igual a un número periódico puro? Pues cuando el denominador no tiene de factores primos ni el 2 ni el 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta, 4 tercios, el denominador tiene factor 3, no tiene ni el 2 del 5. Si hacemos esta división, nos da que es igual a 1,33, es decir, a 1,3 periodo. Otro ejemplo, 5 novenos. 9 es 3 al cuadrado, luego al hacer la división, o 3 al cuadrado, solo tiene de factores el 3, ¿vale? No tiene ni el 2 ni el 5. Entonces, al hacer esta división, tenemos que decir 0,555, que es igual a 0,5 periodo, ¿vale? Un número periódico puro. Bueno, y el último caso, ¿cuándo nos vamos a encontrar cuando una fracción va a ser igual a un decimal periódico mixto? Primero recordamos lo que es periódico mixto. Periódico mixto es un número decimal infinito con infinitas cifras periódicas que se repiten, pero el periodo no empieza justo después de la coma. Hay un número o varios números entre la coma y el periodo. El número o los números que se repiten, porque el periodo también puede ser de varios números. En este caso, hemos puesto todos ejemplos con periodos de un dígito, pero pueden ser de varios. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver, ¿cuándo sería periódico mixto? Cuando el denominador tiene como factores primos el 2 o el 5 o ambos o alguno más, es decir, aquí puede tener de todo. Puede tener el 2, puede tener el 5, puede tener el 2 y el 5 y además otros factores que no sean el 2 y el 5. Entonces, en este caso vamos a obtener un decimal periódico mixto. Ejemplo, 7 sextos. 6 es, lo descomponemos en factores primos, será 2 por 3. Entonces, al hacer esta división, estamos en el caso de que tenemos factores el 2 y otro, ¿vale? Entonces, al hacer esta división, tenemos que es 1,166. Entonces, esto es 1,16 periodo, ¿vale? El periodo solo está en el 6, el número que se repite es el 6, luego tenemos esta parte que se llama anteperiodo, el número que está entre la coma y el periodo. Entonces es un número periódico mixto. Vamos a ver otro ejemplo, 4 quinceavos.
El 15, descompuesto en factores primos, es 3 por 5. Entonces, estamos en el caso en que tiene de factores el denominador, el 5 y otro, que es el 3. Entonces, estaríamos en el caso de periódico mixto, sin hacer la división. Solo con esto, ya en todos los casos, ya sabríamos que el resultado va a ser un decimal periódico mixto. Comprobamos, hacemos la división y obtenemos que es 0,2666. Entonces es un número periódico mixto porque tenemos una parte que es el anteperiodo entre la coma y el periodo. El periodo va a ser el número 6, el que se repite. Entonces es un número periódico mixto, ¿vale? Esto nos sirve mirando los factores de la fracción irreducible, siempre la fracción irreducible, que lo hemos dicho al principio, siempre que tengamos la fracción irreducible, mirando los factores del denominador, los factores primos del denominador, y sin hacer la división, podemos ver si es decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto, sin hacer la división. En estos ejemplos hemos hecho luego la división para comprobar que es verdad que nos da eso y veáis que es así. Entonces, esto se hace para, sin hacer la división, saber qué tipo de número nos va a dar esa fracción, a qué tipo de número equivale esa fracción. Entonces, repasamos, decimal exacto. ¿Cuándo va a ser un decimal exacto? Cuando el denominador tiene como factores primos el denominador de la fracción irreducible, vuelvo a insistir, ¿vale? Primero hay que simplificar la fracción todo lo que se pueda, llegar a la fracción irreducible. Cuando estemos ya en ese caso, miramos los factores del denominador. Entonces, cuando los factores primos del denominador son el 2 o el 5 o ambos, entonces estaremos en el caso de decimal, el número decimal exacto, ¿vale? Cuando el denominador, al descomponerlo en factores primos, no tiene ni el 2 ni el 5, estaremos en un caso de decimal periódico puro. Y en el caso de que el denominador de la fracción irreducible tenga como factores primos el 2, el 5 o el 5 o ambos y alguno más, pues entonces estaremos en el caso de un número decimal periódico mixto. Bueno, como veis es muy sencillo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Si te gusta, suscríbete.